Buenos días, vamos a analizar ahora la curva del crecimiento bacteriano. En primer lugar, vamos a ver que esta se representa en un eje de coordenadas en las cuales hay, pues ustedes conocen las X y las Y. En las coordenadas de las X, ¿no? Vamos a representar al tiempo. Y en las de las Y vamos a contar el número de bacterias. Y monitoreando este proceso en un lugar donde se hace la inoculación con las bacterias, pero se encuentra cerrado, vamos a observar el siguiente comportamiento. Los puntos aparecerán que primeramente pues hay muy poco crecimiento, luego ese crecimiento se dispara, luego monitoreando se equilibra y finalmente comienzan a descender. Entonces, si hacemos la curva, claramente vamos a observar este comportamiento y vamos a tener claramente estas inflexiones que determinan 4 etapas muy bien diferenciadas. Primeramente vamos a tener la fase de adaptación, ¿cierto? Luego vamos a tener una fase de crecimiento exponencial, luego una fase de equilibrio y finalmente una fase de muerte. Pues esto es sumamente lógico porque primeramente las bacterias se tendrán que ir adaptando al medio en el que se encuentran. Luego que se adaptan empiezan a consumir su alimento, o sea, el sustrato, y comienzan a crecer de manera exponencial o logarítmica. Por eso también a esta fase se le conoce con el nombre de fase log. Y este de aquí se le conoce con el nombre de fase lag. ¿Sí? La fase de equilibrio y la fase de muerte. La importancia de esto es lo siguiente, señores estudiantes. Durante la fase de adaptación no se produce ningún producto, ningún metabolito, se están apenas adaptando. Pero luego comienzan a crecer y es en esta fase donde se comienzan a generar los metabolitos primarios. Son aquellos que resultan de el metabolismo de los hidratos de carbono. Son sustancias agradables al gusto y al olfato del ser humano. Ácidos simples y moléculas muy sencillas. En la fase de equilibrio se dan cuenta ustedes que nacen el mismo número de bacterias que comienzan a morir, por eso se mantiene esto en equilibrio. Ya se han acabado los hidratos de carbono y empiezan a consumir proteína, lo cual determina que aparecen los llamados metabolitos secundarios. ¿Sí? Estos son de moléculas muy complejas, muy desagradables organolépticamente para el ser humano. Y en la tercera fase de muerte, pues tampoco se produce ningún metabolito. El estudio de esta curva en los agroindustriales es porque, si hablamos de metabolitos primarios, aquí se encuentran en esta fase lo que es, por ejemplo, la producción del alcohol en la fermentación alcohólica, la producción de ácido láctico en el yogur, por ejemplo, están aquí. En los quesos maduros también los aromas aparecen aquí. Bien, estos metabolitos llamados secundarios de la fase de equilibrio comprenden unas moléculas de tipo descomposición. Son putrecinas y cadaverinas. Aquí ya no son útiles para la agroindustria, aunque aquí se encuentran
los antibióticos que son útiles en la industria farmacéutica. Bueno, es lógico y en la fase de muerte pues no se produce ningún metabolito. Bien, esta ha sido la clase de crecimiento bacteriano. Ustedes deben revisar que en la guía ya deben ver un video que se llama Todo sobre las bacterias. Luego que terminen ese video, tienen que llenar ya la primera pregunta de la ficha. De eso hablaremos posteriormente en el chat. Gracias por ahora.